súbele el volumen. El Galpón FM. El Galpón FM. El Galpón FM. Ponte tus audífonos y súbele el volumen. Todos los martes de 9 a 10 p.m. Despertando tu conciencia. El hip hop está al aire. La radio es nuestra pasión. Vuelve a latir la vida. Vuelve Pichincha Universal. 95.3 FM y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. El siguiente es un programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia política. Frecuencia política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Un saludo a todos quienes se conectan a través de Pichincha Universal en Frecuencia Política. Nos escuchan en la 95.3 en Quito y en la 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Nos pueden escuchar a través de la página web www.pichinchauniversal.com.es. Nos pueden ver a través de la cuenta de Facebook de Pichincha Universal. No se olviden nuestro reprise los días miércoles a las 21:30 por la página de Pavel Muñoz Asambleísta. Nos pueden seguir a través de las cuentas de Twitter @PavelML, @FrecuPolítica y @PichinchaUniver. Y si desea dejarnos sus comentarios, lo puede hacer al 0984-895-138. Le repito, 0984-895-138. Quiero iniciar este programa felicitando a la hinchada de Liga de Quito, quien sumó así un trofeo más en su historia. Ya son 16 títulos, más que ningún otro equipo en el Ecuador, y así cuenta con 11 coronas nacionales y 4 títulos internacionales y una Copa Ecuador. Un saludo a Pavel Muñoz, quien nos acompaña nuevamente y con quien podremos conversar de varios temas de la actualidad nacional. Muchísimas gracias, Paulina. Un saludo para todos y para todas. Felices de estar aquí en Quito, Pichincha, Ecuador. En Radio Pichincha Universal, una vez más con ustedes. Ya comentaremos qué es lo que pasó en estas prácticamente 5 semanas que no hemos podido estar al aire. Yo en lo particular, Frecuencia Política sí pude estar en algunos momentos cuando la radio estaba abierta, pero ya conversaremos de eso. Lo importante en este momento es decirles que también, como parte de la hinchada azucena, estoy feliz por ese triunfo de mi equipo, la Liguita de Quito, que suma una corona más a su haber. Y feliz de estar otra vez, insisto, aquí en Radio Pichincha Universal, con ustedes que día a día nos siguen a esta radio, pero que también a este programa los días lunes a las 4 de la tarde nos sintonizan. Un gustazo ver a Ronnie, un gustazo ver a Javier, chicos tan comprometidos con el desarrollo de la radio. Un gustazo saber que mucha gente estuvo en los días más complicados de octubre haciendo cobertura con la valentía, con la dignidad, con el profesionalismo que el periodismo necesita, y en ese sentido un abrazo a todos los que hacen la radio y quien está al frente de la radio, digamos, evidentemente con la distancia del caso, haciendo su trabajo político por un lado y la radio su trabajo informativo, a la querida prefecta de Pichincha, en este momento, digamos, encarcelada por ser por sus expresiones, por su pensamiento político, no porque haya cometido ningún delito. A ella, a todos los compañeros de la Revolución Ciudadana que se encuentran en la embajada, lastimosamente asilados por la misma condición, por no por haber hecho algo malo en lo absoluto, sino por la convicción de sus ideas, y a todos quienes están sufriendo momentos difíciles en el Ecuador, mi abrazo grande. Este es el lunes 18 de noviembre, son las 16:08 aquí en la ciudad de Quito, y estamos transmitiendo para la provincia de Pichincha, en su capital Quito, desde la 95.3 de FM, y el norte de la provincia, el noroccidente de la provincia, desde la 94.5 FM, ¿no? Debo comentar muchísimas cosas, insisto, 5 semanas que estuvimos fuera. Yo estuve fuera todo el mes de octubre por una licencia que pedía la Asamblea Nacional por la continuación, y espero que próxima terminación de mis estudios doctorales los hago en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, y en ese sentido desde el día 29 ya no pude estar aquí en el Ecuador. Me fui con un país tranquilo y lastimosamente lo vi cada día más convulsionado en esos 11 días de octubre, que ya la gente conoce que
es lo que efectivamente pasó. Lastimosamente, Radio Pichincha Universal fue una de las radios y una de las, yo diría, víctimas en todo este proceso de convulsión social que vivió en el Ecuador y se mantuvo intervenida o cerrada por algunos momentos, por algunas semanas. Ventajosamente, los resquicios de justicia que quedan determinaron que la Corte Constitucional determine que no se siguió el debido proceso en este caso, y hoy estamos con más fuerza que nunca, más democráticos que nunca, pero al mismo tiempo con la convicción de que el informar adecuadamente, tanto desde la práctica informativa como desde la práctica noticiosa, lo hacemos únicamente pensando en el bienestar de los pichinchanos y pichinchanas y el bienestar de todos los ecuatorianos. Un abrazo fuerte, qué bueno estar de nuevo, Paulina, qué bueno estar de nuevo contigo, está María Belén también aquí, qué bueno estar con todo el equipo que hace la producción de Frecuencia Política, e insisto, con los saludos y abrazos para Javier y Ronnie, que están en la coproducción desde Pichincha Universal con este programa. Me he quemado unos pocos minutos ahí para decir efectivamente qué es lo que ha pasado. Debo quemar un par de minutos más para decirles que el día de ayer la democracia y el pueblo ecuatoriano tuvo una nueva victoria, y esa victoria fue que se pudo negar un proyecto de características muy lesivas para la economía ecuatoriana. Muchos analistas, mucha gente que hace la producción, la economía de este país tenía críticas contra esa iniciativa legal. Muchos asambleístas llegamos a sumar 70 votos de distintas tiendas políticas que creímos que no era lo pertinente la aprobación de ese texto porque incorporaba un montón de cosas muy complicadas para el desarrollo económico del país. Para que ustedes tengan idea, el proyecto original constaba de 404 artículos que reformaban 22 leyes para ser estas discutidas en un mes, una irresponsabilidad que por suerte la Asamblea Nacional pudo parar. Capítulo aparte merecería el tratamiento absolutamente poco profesional y, digamos, manipulado, diría yo, que se tuvo de este proyecto por parte de quienes estaban en la comisión que hacía ese tratamiento, y esto es lo primero que debemos comentar. Con 70 votos, la Asamblea Nacional, ayer día domingo 17, pudo archivar esta iniciativa de alguna otra manera complicada para la economía ecuatoriana. Lo segundo es que en la noche entonces el presidente de la República anunció el envío de una nueva ley. Los ecuatorianos y las ecuatorianas estaremos atentos para ver en qué consiste esa ley. El presidente de la República ha dicho que sacará lo que se notaba como lesivo, se sostendrá lo que aparecía como bueno. Esperemos que solamente queden cosas buenas para la sociedad ecuatoriana, que se sigan los principios constitucionales en materia tributaria, que básicamente lo que dicen es el que más tiene, más paga. La ley debería ser hecha para los ecuatorianos, en favor de los ecuatorianos y no en favor de los panas, como comúnmente se dice. Y finalmente, en esta misma semana está en discusión en la Asamblea Nacional el presupuesto que regirá en el próximo año, presupuesto que ya tiene algunas complicaciones. La gran pregunta, como sí se puede advertir, es que algunas de las expectativas que se tenía de recuperar en la ley que fue archivada el día de ayer estaban presentes en el presupuesto, con lo cual, digamos, hay una alta probabilidad de que el presupuesto sea observado. Recordemos que esto es lo que puede hacer la Asamblea Nacional, no puede rechazar, tiene que aprobar o tiene que observar. Si lo observa, se regresa al Ejecutivo y tiene que ser mejorado. Esperemos que esto sea así. Dos datos nada más: había seguramente recursos que estaban previstos de ingresaran al fisco en esa ley, y lo segundo es que están contemplados, por ejemplo, 2.000 millones de dólares en concesiones cargados a los ingresos corrientes para cumplir la regla fiscal, cosa que de alguna u otra manera sería, estaría reñido con lo que establece el marco institucional y jurídico del país. Así que con estas novedades, Frecuencia Política retoma su actividad. Déjame agradecer a Emilio, ¿no? Emilio estuvo nos estuvo acompañando las anteriores semanas. Hoy haremos un análisis del escenario económico tras el archivo de la Ley Económica Urgente. Nuestro invitado de hoy es Jonathan Báez, economista, tiene una maestría en Sociología en la Flaxo, es investigador de la Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Entre las líneas de investigación se encuentran las desigualdades de élites y grupos económicos, política fiscal y economía laboral. Pero antes, el editorial de esta semana. Los hechos y la actualidad a través de la opinión y el análisis en Frecuencia Política. El editorial de Pavel Muñoz. América Latina entre el autoritarismo y la esperanza. Octubre y noviembre de 2019 han sido meses de alta conflictividad en el mundo y América Latina no ha sido la excepción.
Ecuador, Colombia, Haití, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia desplegaron importantes dinámicas de movilización social y política. Sin embargo, no en todos los casos el sentido y la orientación fue la misma. Para efectos de una breve descripción podríamos establecer 3 grupos. En primer lugar están los casos de Ecuador, Chile, Haití y Colombia, donde la movilización ciudadana ha sido y es multitudinaria e intensa. En Colombia se dieron importantes protestas contra un severo deterioro de la política y la inversión en el ámbito educativo. Además, en las elecciones locales el uribismo fue derrotado y para el 21 de noviembre, este 21 de noviembre que viene, se anuncia un paro nacional sobre el cual hay grandes expectativas. En Ecuador se vivieron 11 días de protesta y resistencia ciudadana que pusieron en jaque al gobierno de Moreno. Todo empezó con el sector del transporte público y privado oponiéndose a una eliminación del subsidio de gasolina y diésel. Y luego vino el desborde social y popular. Inmediatamente se sumó el sector estudiantil, los trabajadores agremiados, organizaciones sociales, el movimiento indígena y los barrios y sectores populares de Quito. El mando de la movilización lo tomó el movimiento indígena, que agrupó todas las demandas contra la nefasta receta del FMI. Con estas protestas ganaron los sectores movilizados, pues lograron que se dé marcha atrás a la eliminación del subsidio a los combustibles y colocaron su amenaza de nuevas movilizaciones ante otras posibles medidas neoliberales. El caso de Chile es de los más emblemáticos, pues llevan semanas, prácticamente 5 semanas, de movilización que empezaron contra el aumento del precio del transporte público y todo se ha encauzado contra el gobierno y contra la constitución elaborada en la dictadura y que rige ese país. El rol de los movimientos estudiantiles y los jóvenes del país ha sido espectacular. Los chilenos ganaron al status quo y al presidente Piñera y lograron un compromiso para un plebiscito que permita redactar una nueva constitución. En este grupo también está Haití, aun cuando la cobertura mediática sobre este caso es lamentable y no se puede hacer un seguimiento riguroso. Pero también en este país las críticas apuntan al modelo económico neoliberal, a la corrupción gubernamental y a la crisis social por la cual atraviesa ese país. El segundo grupo de países están Argentina, Uruguay y Brasil. A diferencia de los primeros, en estos se hizo presente la esperanza. En Argentina ganó en primera vuelta electoral Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Ello supuso la pérdida del neoliberalismo macrista y el regreso de un proyecto nacional y popular hecho por y para los argentinos. En Uruguay la situación no es tan optimista, aunque en este país institucionalizado, el Frente Amplio que representa a la izquierda uruguaya pasó a la segunda vuelta y tiene intacta la oportunidad de ganar otra vez. Lo que es común a todas las movilizaciones recientes es la crítica social al modelo neoliberal. En el caso de Brasil, la movilización social se puso del lado de la esperanza con la liberación de Lula y lo que puede pasar en el futuro inmediato en ese gran coloso de Sudamérica. Finalmente, y en un grupo unitario, queda Bolivia. En nuestro querido hermano país andino se pasó de la esperanza al horror en pocos días. Bastó poco más de una semana para que el triunfo en las urnas del presidente Evo Morales termine en un golpe de estado policial militar, repitiendo la fórmula dictada de una presidenta autoproclamada. La barbarie se apoderó de Bolivia y los racistas extremistas que llegaron a quemar o hasta destruir las casas del presidente de la República y de sus allegados. La OEA expidió un informe señalando importantes irregularidades, pero sin llegar a comprobar un fraude. Evo Morales pidió la repetición de las elecciones, pero el golpe de Estado ya estaba en marcha. En este momento los bolivianos viven una dictadura en donde se está violentando día a día el Estado de Derecho. No podemos hablar de defensa de la democracia cuando vemos que los militares ponen la banda presidencial de una autoproclamada presidencia. Lo que está detrás de todas las movilizaciones en los casos de América Latina son las críticas a una democracia que ni escucha ni representa y a un modelo neoliberal que cada vez concentra muchísima riqueza en poquísimas manos y extiende muchísima pobreza a las grandes mayorías. Este es el editorial de Frecuencia Política. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina. En Frecuencia Política, la entrevista de la semana.
Gracias, qué gusto, ya está con nosotros Jonathan Báez. Vamos a comprometernos con nuestra audiencia de que cada vez incorporaremos a más voces nuevas y mejor si son más voces jóvenes y si son más voces de mujeres. En este caso, un joven académico de la Universidad Central del Ecuador está al frente o es parte de la unidad de coyuntura, ¿no? Sí, de análisis de estudios de coyuntura. Exactamente. Y Jonathan ha hecho algunas, digamos, publicaciones en las últimas semanas, en los últimos meses, sobre lo que está haciendo esa unidad dentro de la gran Universidad Central del Ecuador. ¿Qué tal si empezamos por esto, Jonathan? ¿Nos comentas en qué consiste la unidad, a qué se dedica, qué está haciendo? Bueno, buenas tardes, gracias por el espacio. Para nosotros es espectacular compartir las investigaciones que hacemos dentro de este espacio, ¿no? Decir que si bien cada artículo, este es un espacio en el que un grupo de docentes en el Instituto de Investigaciones lo que hacemos es analizar la coyuntura económica del país, a partir de eso discutir cada día miércoles de 11 a 1 la coyuntura nacional, elaborar los artículos, presentar la evidencia empírica y a partir de eso retroalimentarnos. Entonces, si bien cada uno tiene un nombre en su artículo, se encuentra discutido, debatido y con la retroalimentación de los compañeros, las colegas y los colegas del Instituto de Investigaciones de Economía de la Facultad. Qué interesante. ¿Cuántos colegas, cuántos investigadores está agrupando? Bueno, en este momento tenemos un total de 6 personas y a eso se le suma también a algunos docentes que se han jubilado y que siguen colaborando con la investigación y con su experticia, ¿no?, en distintas temáticas. Entonces eso nos ha permitido conformar un equipo de investigación que desde mayo de 2018 nos encontramos estudiando la temática y siempre anteponiendo la investigación como un puntal fundamental para generar un comentario, ¿no? Nos parece muy pernicioso y responsable que ciertos personajes revestidos de academia, entre comillas, den un comentario sin basar eso en ningún argumento ni ninguna evidencia empírica. Entonces, por eso nosotros tratamos de dar la contravuelta diciendo que la academia debe investigar y a partir de eso generar una opinión. Entonces, que sea la evidencia y no solamente la opinología lo que dé cuenta la toma de una decisión o lo que está ocurriendo en el país. Si no te molesta esta indiscreta pregunta, ¿qué edad tienes, Jonathan? Yo tengo 27 años. 27. Bueno, en diciembre cumplo 28 ya. Bueno, ya 28 años y haciendo un monitoreo del pulso de la economía en lo que llaman coyuntura. ¿Cómo definen coyuntura, Jonathan, en este caso? ¿Simplemente se refieren más al momento? ¿Hay alguna definición más técnica? En el caso de la sociología histórica, por ejemplo, la coyuntura puede ser muy larga, pueden ser hasta 30, 15 años, pero ¿ustedes cómo entienden la coyuntura? Totalmente, bueno, de sociología histórica, los grandes procesos, ¿no? Tilly, por ejemplo, tiene varios libros ahí sobre sociología histórica, Elías también, Norbert Elías. Entonces, me parece que depende del marco analítico, ¿no? No se discute tanto conceptos, sino marcos analíticos y cómo entender ahí a partir de eso la coyuntura. Nosotros lo entendemos como lo que está pasando en la inmediatez, pero sin perder de vista la estructura, ¿no? Entonces, es esta imbricación entre estructura y agencia que nos lleva a pensar qué es lo que está ocurriendo inmediatamente, qué merece el análisis, pero sin dejar de lado eso, el análisis estructural. Entonces, es la forma en que nosotros, de alguna manera, concebimos, ¿no? Los sucesos que ocurren semanalmente nos permite analizar qué es lo que está pasando tanto a nivel inmediato, ¿no? Como por ejemplo, la ley de fondo productivo, fue un momento, pero que no deja de estar atada a la estructura. Cómo se piensa el gobierno políticamente, su posición de generar políticas redistributivas o de generar beneficios a un sector, pues, históricamente privilegiado. Entonces, sin perder esa dirección, es que nosotros hacemos los análisis. Qué bueno, con esta importante introducción que hace Jonathan de decirnos que cuando miran la economía en este momento, pero sin perder de vista, digamos, su movimiento en la estructura, es decir, si hay o no hay mayores, digamos, retribuciones al trabajo, mayores retribuciones al capital, qué está pasando, entenderá con los indicadores de crecimiento en una serie más larga, con los indicadores de generación de empleo y pobreza, y en ese sentido, entonces, Jonathan, que te queremos preguntar, ¿cómo está la foto actual de la economía? ¿Cómo están mirando la foto de la economía? Tratemos de topar en su momento qué es lo que ustedes advertían como problemas de esta ley económica. Quisiera después, esto lo iremos haciendo en el transcurso de la entrevista, quisiera que después me digas un poco qué expectativa tienes de este anuncio que ha hecho el presidente de una nueva ley para tratar de brindarle a la ciudadanía también alternativas, no quedarnos solamente en el andarivel crítico, sino en, digamos, qué expectativas, qué posibilidades, qué alternativas tiene la economía ecuatoriana. Así que, ¿cómo ven en este momento la economía? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, aquí hay una situación, ¿no? Todo parte con la ley de fondo productivo, ¿no? Podemos ver que también hay un término económico que se denomina rezago, que es el espacio en el que yo tomo decisiones de política económica y cuando las aplico, ¿no? Vimos que todo el primer año, pues la economía tuvo 2 ministros y en realidad una meta como tal no se estableció. Entonces vemos que un poco ya se delinea cuando el representante del Comité Empresarial Ecuatoriano llega como ministro de Economía. Y a partir de eso se configura la ley de fuente productivo, ¿no? Que sale en agosto de 2018. Es decir, ¿tú crees que esta ley vino cocinándose con mucho más anticipación? Eso
tendríamos que averiguarlo bien, pero la situación ya en contexto es que la pasaron, ¿no? Y entonces la ley tenía dos efectos fundamentales, el uno que fue una remisión tributaria y el otro que fue remisión de intereses, multas y recargos, y el otro que fue también una serie de exenciones tributarias, y también agregado a eso el cambio de uno de los articulados de la ley de hidrocarburos, ¿no? Que establecía en la ley de hidrocarburos se establecía un techo de cuánto íbamos a obtener por el precio excedente del precio del barril de petróleo, mientras que ahora se cambió a una posición más ambigua, ¿no? Entonces ya no se sabe cuánto mismo se va a obtener, pero claro, como teníamos contratos previos prefirmados, todavía no sabemos de eso cómo ha afectado. Algunos han señalado, perdóname que te interrumpa ahí, que hemos vuelto a la fórmula de 80-20, es decir, 80 estaría quedando en manos de, digamos, las empresas privadas que se dedican a la explotación de petróleo y solamente el 20 para el Estado ecuatoriano. ¿Esto es así o todavía no llegan a determinar? Bueno, teníamos que estimar para verificar que esto sea cierto, pero lo que ya sabemos, lo que sí tenemos certeza es que ya el techo básico de 50%, ese ya no lo tenemos. Entonces, esa ambigüedad, esa opacidad es la que da la oportunidad para que pasen estas cosas, ¿no? Si nosotros recordamos los años 70, cuando el petróleo se nacionalizó, después fue periódicamente el sector privado acaparando más de la producción privada y casi no quedaba nada para el sector petrolero. Y es con la ley 42, me parece, en el gobierno de Palacio, que después también es reafirmado por el gobierno anterior, que se logra mantener la renta petrolera, ¿no? Una renta necesaria e importante para generar procesos redistributivos en la sociedad. Entonces, volvamos a los comentarios de la ley, solamente ahí yo incluso me perdí un poquito para efectos de que nuestra ciudadanía nos pueda seguir adecuadamente. Recuerden que en estos 27, 28 meses del gobierno Lenín Moreno se han presentado, con la que se negó ayer en la Asamblea, en total 3 leyes económicas urgentes. La primera, digamos que básicamente mataba, entre otras cosas, el dinero electrónico en el Banco Central, lo daba la banca, y tú, Jonathan, estás refiriendo a la segunda, ¿no? Donde había grandes incentivos hacia las supuestas nuevas inversiones, se recuperaba la lógica de los tratados bilaterales de inversión. Sí, totalmente esas, pero en este momento me parece que la importancia es ver que se quiere un poco posicionar la idea que es un problema de gasto, ¿no? Como es un problema de gasto, hay que despedir personas. Entonces nosotros decimos, no es un problema de gasto, es un problema de ingresos. Y la ley de fuente productivo de alguna manera genera una asfixia fiscal por el tema de ingresos y el tema de petróleo. En la revisión primera que hace el Fondo Monetario Internacional para darnos la deuda vía crédito, se establece que por la remisión tributaria el país iba a perder 1.2% del PIB, ¿no? De alrededor de 1.300 millones. Esto pasa porque la ley de fomento productivo también genera una estructura de incentivos que genera un impulso para que las personas dejen de pagar sus impuestos, porque después van a ser sujetos de una nueva remisión, ¿no? Entonces, esta es la señal que se da al mercado. Y la evidencia está clara, ¿no? El mismo FMI lo dice, pero también si nosotros observamos lo que pasa con los 500 principales deudores el ranking de los 500 principales deudores de la economía, observamos cómo existe un aumento, si es que un aumento del nivel de deuda, ¿no? De su deuda con el Estado, con las porque periódicamente va cambiando, y si nosotros observamos en mayo, ¿no? La deuda ascendía a 2.300 millones. En septiembre la deuda ascendía a 2.500 millones. Vemos que va aumentando. Es decir, la estructura de incentivos en la que la gente deja de pagar, las personas dejan de pagar, está haciendo su estrago en la economía. Es decir, esta idea de que se les perdonó el pago de intereses, multas y recargos a quienes le debían al fisco por sus deudas tributarias, lo que hoy están mostrando ustedes es que esos mismos que le debían y se vieron beneficiados de ese perdón, hoy le vuelven a deber al Estado ecuatoriano, y se generó un estímulo un incentivo de creer que seguramente pronto, el otro año, vendrá una nueva remisión fiscal. Por lo tanto, me sigo atrasando en mis pagos con... Exacto, y al final como empresa voy a ganar, entonces finalmente dejo de pagar, o sigo en el juego de litigar, ¿no? Esta deuda. Entonces, esa es la primera foto, ¿no? La segunda, hay que irnos a ver qué es lo que pasa ya para que la ciudadanía un poco entienda qué pasa nosotros en nuestra economía, ¿no? En la economía de las personas, de las familias. Los indicadores laborales son claros, ¿no? El tema de la desigualdad ha aumentado, y ahí hay un punto fundamental también que como académicos nos preocupa, ¿no? El INEC en diciembre de 2018 truncó la muestra, ¿no? La disminuyó en un 45%, y eso implica que ya no son los datos comparables desde 2007 hasta el último dato que podemos comparar es septiembre de 2018. Este cambio de muestra, ¿no? Hace que los datos sean visibles y haya una nueva revisión a partir de diciembre de 2018. Entonces, si nosotros analizamos el coeficiente de Gini, que es la incidencia de la desigualdad, vemos cómo desde diciembre de 2018 ha aumentado del 0.469 al 0.471, 0.478 y ahora en un 0.486. Es claro que la desigualdad está aumentando en el país, y la desigualdad es producto, ¿no?, de beneficiar solamente un sector
y no preocuparse por las grandes mayorías, y los otros indicadores también están ahí preocupantemente, ¿no? El tema de la pobreza, tenemos un aumento del 23% en septiembre de 2018 a un 23.9% en septiembre de 2019. El desempleo, ¿no? Es muy interesante observar cómo con la carta de intención del Fondo Monetario Internacional estima que vamos a tener más desempleo que cuando no teníamos carta que ahora teniéndola. Y lo que nos preocupa mucho es que se estimaba que a diciembre el desempleo alcance, me parece, el 4.3 o 4.7% en diciembre de 2019. Vemos que a septiembre de 2019 ya alcanza el 4.9%. En septiembre de 2018 alcanzaba el 4%. Eso quiere decir que 74.053 personas en este momento se encuentran en el desempleo. Entonces vemos ahí que el panorama no está, es un poco complicado para las personas, para el país, sobre todo porque primero generas despidos, ¿no? Esas personas presionan la oferta laboral, y por otro lado no se atiende o no se dinamiza, no hay una subejecución de la inversión pública, pero aparte hay una disminución, y esto no permite que la economía se dinamice, ¿no? Entonces, al final, esto es pernicioso para la economía. Sin embargo, también como academia nos parece que no solamente tenemos que generar la construcción de análisis de datos, ¿no? De información, sino también, solo el análisis de los datos, sino también la construcción de la información. Entonces nosotros por eso generamos un índice de precarización, porque los datos de empleo se fijan solamente en dos aspectos: el tema de el nivel de ingresos y las horas trabajadas. Eso es lo que define subempleo, empleo adecuado. Entonces nosotros elaboramos un índice de precarización. Antes de ir a este índice de precarización, déjame nuevamente hacer una pausa para decir que lo bueno o lo que se puede constatar es lo fiable, lo confiable que es el Fondo Monetario Internacional. Siempre hace lo mismo. Lo que genera es que las economías se estancan, crece el desempleo, crece la pobreza, crecen los niveles de desigualdad, es decir, son brillantes, nunca fallan, ¿no? Ahí solamente para acompañar tu análisis, la evidencia empírica y la literatura son las investigaciones que se han hecho, demuestra que es un análisis de Foster, que analiza a todos los países que han aplicado los recetas del FMI, estima que al año ya aumenta la desigualdad. Entonces, ¿por qué? O sea, al año del ingreso o de aplicación de una carta de intención, la desigualdad por ingresos aumenta. Entonces, nos preguntamos si es que en los análisis técnicos, antes de irnos con el Fondo Monetario Internacional, se hicieron este tipo de estudios, ¿no? Bueno, seguramente los estudios o no los conocerán o los conocen y los quieren negar, pero es ahí donde nosotros hemos marcado nuestra línea de opinión. No podemos seguir tosudamente confiando en un médico que es pésimo, que a distintas enfermedades siempre da el mismo remedio y que el remedio termina siendo peor que la enfermedad. Porque, insisto, lo que acaba de decir Jonathan, que es algo que lo hemos venido diciendo también, es que donde ingresa el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, se genera desempleo, se genera crecimiento de la pobreza, se genera o se deterioran las condiciones de igualdad o aumenta la desigualdad. Y Jonathan lo que nos está diciendo es que en los países donde ha intervenido, cuando se hace un análisis comparado, se puede determinar que entre el inicio de las cartas de intención, un año después, ya se notan los indicadores, cómo aumentan los indicadores de desigualdad. ¿Qué con entonces de este índice de precariedad? Es decir, esto nos permitiría ver si tenemos que el sistema laboral más precario o no, las condiciones laborales más precarios, o qué está midiendo ese índice de precariedad. Bueno, el índice de precarización desde el marco analítico, es decir, el marco teórico de Oliveira y Mano Mora, que son expertos en esto, nosotros lo replicamos aquí en Ecuador. Entonces, lo que estimamos básicamente son tres dimensiones. El uno es qué tanto las personas están aseguradas en el seguro social, el otro es qué tanto tienen un contrato estable, y el otro es también que el nivel de ingresos sea superior al salario básico unificado de los años determinados. Ahora es importante porque en el tema del IES... Repitamos a nuestra audiencia, es decir, el primero es ¿cuánta gente está afiliada a la Seguridad Social? Pues sí, si la persona está afiliada o no a la Seguridad Social. ¿El segundo? Si es que la persona tiene un contrato estable o no, tiene un contrato estable o no, o es inestable o es temporal, y el otro es si es que su ingreso laboral es mayor o menor al salario básico unificado. Y la sumatoria de estas tres cosas nos indican qué tan precaria es la situación laboral de esa persona. Sí, es un elemento que técnicamente se le conoce como análisis de componentes principales, que reduce estas tres dimensiones a una sola y nos permite establecer un índice de precarización. Entonces, a partir de eso, importante el tema del IES. A ver, si es que lo principal que tiene el IES para mantenerse es la base cotizable, es decir, las personas que están contribuyendo al IES. Si es que yo soy
gerente del IES, pues no apoyaría que estén despidiendo personas porque dejan de cotizar al IES. Entonces es un perjuicio para también el IES. Y el IES, o sea, el desempleo al final le agrava también las condiciones de la seguridad social, incluso a largo plazo. Exacto, totalmente. Y del sector público, que sabemos que tiene una posición de afiliación a sus trabajadores. El otro lado también está en que la seguridad social no es el tema de tener salud, ¿no? De acceso a salud, sino es un tema en el que las personas pueden aspirar en un momento a jubilarse, ¿no? Por eso es el problema del cuentapropismo aquí que tenemos en el país, en que las personas de avanzada edad, como no alcanzaron a aportar, entonces tienen que seguir trabajando hasta la vejez, ¿no? Entonces, la seguridad social es sumamente importante, y el otro, la estabilidad del trabajo. Entonces, midiendo todo esto, nosotros podemos ver que el índice en diciembre de 2008 era de 0.54, ¿no? El índice va de 0 a 1. Mientras más cerca uno, más precarización. Y vemos que sistemáticamente se disminuye. Hay punto importante a tomar en cuenta. El mandato 8, ¿no? Que establece que se elimina la flexibilización laboral y también el contrato por horas, incidió positivamente para que la precarización disminuyera. En las semanas anteriores nos sorprendió que se quiera generar un proceso de inconstitucionalidad de este mandato. Entonces, es pernicioso esto, porque esto afecta a la economía. Esto también es importante, discúlpame hacer una pausa ahí, pero recuerden ustedes el mandato 8 que se dio en el marco constitucional del año 2008, cuando se eliminaba la precarización laboral, ¿no es cierto? La no afiliación a la seguridad social, la contratación por horas. Lo que nos está diciendo Jonathan es que cuando se eliminó esa condición de precariedad, sí mejoró el índice donde, digamos, la persona, su situación laboral era menos precaria que antes. Y hace poco, esto es una alerta para la ciudadanía, hace poco se ha puesto en debate de la opinión pública si cabe o no cabe declarar la inconstitucionalidad de ese mandato 8, con lo cual volveríamos a formas precarias en la contratación, nuevamente, digamos, a la contratación por horas, nuevamente al tema de no afiliar a la seguridad social, y esto evidentemente va a generar, digamos, un empeoro de las condiciones laborales, entenderemos. Y en términos macroeconómicos, importante destacar que en el momento en el que cayó el precio del petróleo, ¿no? Hubo, nuestros socios devaluaron su moneda, hubo un terremoto también. De alguna manera el empleo se logró sostener, el índice de precarización, ¿no? Vemos que entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016 se logró mantener un 0.397, y después comienza a aumentar su vaivén sistemáticamente hasta situarse en un 0.416. Entonces estamos un poco preocupados porque la precarización está aumentando, y esto también nos da cuenta de qué está ocurriendo en la economía, ¿no? Porque de repente ya en el próximo mes se va a empezar a discutir el tema del salario mínimo, y nuevamente van a decir que el costo laboral es muy alto en el país, que no hay que subir el salario mínimo, cuando en realidad esto no solamente es aumentar el salario mínimo, no solo es ventajoso para los trabajadores, sino también para las empresas, porque si las personas tienen más poder adquisitivo, consumen más, eso hace que necesiten contratar a más personas y generen empleo. Entonces vemos que posiciones que establecen un proceso en el que las personas estén mejor, por eso siempre yo menciono esta frase: la desigualdad es ineficiente. Políticas económicas que tengan un proclive hacia la equidad mejoran la economía, no solamente de las personas, de los quintiles, de los deciles más pobres, las personas que menos ingresos tienen, sino de todos en general. Entonces, esas posiciones me parecen importantes, y ahora que ya me parece que es importante entrar al tema de la ley de crecimiento económico y la parte fiscal, decirlo, ¿no? Es decir, has planteado las críticas a la ley de fomento productivo, que era la penúltima, digamos, ¿no es cierto? No la que se canceló ayer. Ahora te pediría si podemos ver qué 2, 3 cosas veías como lo más nefasto de la ley que fue presentada, llamada de crecimiento económico, y quería ser aprobada, ha sido cerrada el día de ayer, y eso que nos digas, lo peor que tenía la ley, evidentemente se convierte en una, si quieren, recomendación para que el gobierno no insista en esos elementos perniciosos, y más bien vayamos, si te parece, Jonathan, incluso a sugerir qué cosas sí podrían considerarse para la economía actual. Totalmente, y que están basadas en un análisis que hemos realizado también en el Instituto de Investigaciones. Bueno, en la ley, era tan extensa, eran 404 artículos y más de un cambio de las disposiciones generales, transitorias, derogatorias, era inmenso de analizar. Entonces, en lo que nosotros teníamos líneas de investigación, tratamos de aportar en eso, ¿no? La parte fiscal nos preocupaba fundamentalmente el tema impositivo, que era la disminución del anticipo al impuesto a la renta y el tema del ISD. Y el otro aspecto que nos parece interesante de analizar, pero que no estaba suficientemente bien tratado, es el tema de la contribución especial, ¿no? Es el artículo 389 de la ley que mandaron primero, ¿no? Porque después hubo una reducción en la Comisión de Régimen Económico, y
después también nos preocupó de gran manera el Código Orgánico Monetario y Financiero, que mis colegas analizaron de manera brillante también, y están los artículos ahí para que los puedan analizar, pero en estos espacios nos parecía, el tema de no permitir que las personas tengamos la posibilidad de analizar las cifras tributarias, porque no iba a haber la posibilidad. Esta cosa de volver a poner opacos el artículo era ocultos, que el artículo no mencionaba en ningún momento que la academia iba a tener la posibilidad de hacer análisis. Sin esta posibilidad, los análisis que en este momento voy a mencionar hubieran sido imposibles, ¿no? Fíjate ahí, la ciudadanía también, este doble discurso de la corrupción, ¿no? Por un lado dicen que quieren fomentar la transparencia, que se pueda, digamos, luchar contra la corrupción, pero por otro lado estaban poniendo un candado sobre los datos tributarios que hoy son públicos y donde de alguna u otra manera uno podría advertir o no comportamientos dolosos. Por ejemplo, hablando del anticipo al impuesto a la renta, ¿no? Observamos cómo la Cámara de Comercio de Guayaquil ya dijo que iba a disputar que se elimine el ISD, pero también que se elimine el anticipo al impuesto a la renta, ¿no? Y tienen este lema, renta ganada, renta pagada. Yo eso lo situaría entre incógnitas. Renta pagada, renta ganada. Recordemos por qué surge, y por eso quería empezar con la ley de fondo productivo. ¿Por qué se generan los intereses, multas y recargos? Es porque las empresas, y sobre todo la élite económica, ya voy a explicar por qué es la que más elude y evade, pagó un porcentaje de impuesto a la renta, que es el que casi siempre genera la remisión, y eso, el SDI dijo, no, ustedes tienen que pagar más, y eso es lo que detectó, y ahí comenzó el litigio, ¿no? Si es que nosotros, este es un análisis que hace el Observatorio de la Dolarización, un muy buen análisis, en el que si es que el SDI recuperó por capital, por la condonación de intereses, multas y recargos, 1.268 millones, con la estructura contable, ¿no?, de pago de 22% impuesto a la renta y 15% utilidades de los trabajadores, tenemos que se trató de esconder alrededor de 6.780 millones de dólares. Bueno, es una cifra inmensa. Es decir, me parece bien el razonamiento, porque nuevamente lo que dicen los sectores empresariales es no me ponga el impuesto, el anticipo del impuesto a la renta, porque lo que pasa es que renta ganada, renta pagada. Si fuera así, no generaran deudas con el fisco, y si fuera así, no habría necesidad de remisiones, pero ya cuando hay una necesidad de una remisión, significa que no cumplieron el precepto del cual parten, que es renta pagada, renta ganada. Exacto, entonces, nuevamente vamos a los datos de evasión fiscal, ¿no? Hay que recordar a la ciudadanía, evasión es ilegal, ¿no?, y mientras la elusión es legal, ¿no? Hay distintos mecanismos, hay unos huecos en la ley que me permite eludir, pero por tema de evasión, por ejemplo, tenemos que al año 2005, son datos muy, muy lejanos, pero no hemos tenido la posibilidad de hacer estos análisis, pero es un dato que me parece que vale la pena. La evasión del impuesto a la renta implicaba perder 2.3 miles de millones. La evasión del impuesto al IVA en el año 2015 equivalían a 2.8 miles de millones. Y en conjunto, las deudas nuevamente del ranking de los 500 principales alcanzaban los 2.6 miles de millones. Solo con el 55% de cumplimiento de estas tasas ya se hubiera alcanzado todo el préstamo del FMI, que bueno, no es que ya nos entregaron todo, ¿no?, sino que han sido partes por partes en función de que se cumple política económica. Entonces, ahí estamos viendo cómo se debe situar incógnita, renta ganada, renta pagada, y el anticipo al impuesto a la renta lo que produce es quitar margen de maniobra para que los evasores, los elusores, puedan eludir efectivamente, porque si es que yo adelanto este pago, ellos ya tienen que de alguna manera situar bien qué es lo que está ocurriendo con sus finanzas, y de ese momento eso es quitarles grados de libertad para que la ilusión no tenga lugar. Ojo, ahí me parece también que es importante mencionar, y es sumamente importante, voy a introducir la noción de grupo económico. Solo ahí te pediría, por temas de tiempo, nos quedan 2 minutos para terminar la entrevista, y en esto que quieres introducir, también si a manera telegráfica nos puedes decir 2 o 3 cosas que se podría hacer, sería el grupo económico básicamente no es que una familia o una persona tiene una empresa, sino que una familia tiene alrededor de 30 empresas en promedio, cuando no tienen muchas más. Entonces el 89, por ejemplo, hacía que hay una contribución especial a las empresas de más de $1 millón en distintos rangos. Pero nosotros detectamos que de un total de 9.752 empresas que les hubiera afectado, 924 corresponden a 232 grupos económicos, con ingresos de más de 65.000 millones, pero con un impuesto a la renta causado que equivale solamente al 2.24% de sus ingresos. Entonces, si es que se aumenta un 0.76% a este impuesto a la renta, eso generarían ingresos por 498 millones. Además de eso, hay que señalar que estos 232 grupos económicos tienen 378 integrantes en paraísos fiscales y tienen 291
integrantes registrados en Panama Papers. Entonces vemos ahí que si es que se puede grabar, ¿no? Que es la crítica, y lo que nos preocupa sumamente en la parte fiscal es también el ISD. ¿Qué está ocurriendo con eso? Pero antes, para terminar con grupos económicos y tomarme un minuto, bueno, el total de socios accionistas de los grupos económicos, ¿no? De estos holding de empresas, son 270 grupos económicos al 2017, hay 971 personas. El ISD, en 2017, los grupos económicos transfirieron al exterior 9,000 millones. En 2017, no, transfirieron al exterior. Por el pago del ISD es fácil hacer ese cálculo. Pero después observamos que del total que salió, ¿no? Responsables son de esta transferencia al exterior son del 42%. Es decir, del total de transferencia al exterior, de transferencias, el 42% son responsables, el 42% está concentrado en los grupos económicos, en los Además, con el otro dato que diste, que a veces uno puede creer que 900 empresas es igual a 900 dueños, no, 900 empresas es igual a 200 dueños, la concentración del capital Entonces, es inmensa. Vemos aquí en beneficia el ICD, y ahí nuevamente, lo que yo hablé hace un momento fue renta corporativa, que sería sencillo de cobrar, porque ya el SRI lo tiene identificado. Y nuevamente vemos, del total de estos 971, 236 socios accionistas no presentan $1 de ingresos. Por lo tanto, no presentan $1 de impuesto a la renta. ¿Cómo es posible personas que tienen activos por más de 1.7 veces el PIB no presenten el total de ingresos? Ahora, a eso agreguémosle... Ahí me va a pasar lo mismo que a nuestra audiencia, que el tiempo se nos viene encima y te pido para una conclusión. La última conclusión es que, si es que nosotros tomamos los grupos económicos, si nosotros tomamos los grupos económicos con sociedades financieras, el número de paraísos fiscales es superior, en promedio tienen 3, mientras que los que no tienen sociedades financieras tienen 1. Así que las posibilidades deben ir por el tema de impuestos directos. Entonces, si se desechó la ley porque de parte de ciertos sectores se decía que era impuestera, nos parece que se debía desechar porque no era lo suficientemente contributiva en impuestos directos. Y eso se basa en un viejo mantra que los impuestos directos son malos. Y se basa en esta noción de curva de Laffer, en la que aumentar impuestos genera que se recaude menos. Eso se escribió en una servilleta, no tiene evidencia empírica, y lo que generó fue una serie de debate para Estados Unidos. Por eso nosotros debemos irnos por los impuestos directos y sobre todo a la élite económica, que solamente afectaría al 0.006% de la población. Gracias a Jonathan Báez, interesantísima conversación aquí en Frecuencia Política. Así de manera, solamente dime el título, Jonathan, ¿dónde pueden seguir y leer nuestra audiencia esto que tú estás presentando? Bueno, todos nuestros artículos están colgados en nuestra página web, que es Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura de la Facultad de Ciencias Económicas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jonathan. Insistimos, joven economista, 28 años, tomándole el pulso semana a semana, mes a mes a la coyuntura económica del país. Muchísimas gracias con él y volvemos con María Belén Proaño con el Minuto ODS. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. Es tiempo de más información. Buenas tardes. En Frecuencia Esta Política, tarde vamos a hablar el un poco de Minuto educación. ODS. La educación es un derecho humano y un elemento ineludible para alcanzar el desarrollo sostenible. Cada objetivo de la Agenda 2030 necesita de la educación para dotar a las tiempo personas de más información. las competencias y En los valores Frecuencia necesarios que le Política, el permitirán vivir Minuto con dignidad, ODS. contribuir a sus sociedades y alcanzar estos objetivos mundiales. El objetivo 4 busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover Es tiempo de más información. En Frecuencia Política, el Minuto ODS. El presupuesto que se asigna a este sector es sin duda una muestra de cuánto los gobiernos están apostando por alcanzar este objetivo. En el caso de Ecuador, la proforma Es tiempo de más información. incluye una asignación en educación En Frecuencia inicial básica y Política, bachillerato el que se Minuto incrementa ODS. en 171 millones que se asignó en la proforma del 2019. Esto por una artimaña jurídica, porque en realidad se debería cumplir al menos un monto Es mayor tiempo a de más 552 información. millones. En Frecuencia Si bien podríamos Política, decir el que existen Minuto buenas noticias al ODS. existir una disminución en el presupuesto asignado para educación, la realidad está en la ejecución de este presupuesto. Recientemente el Ministerio de Educación resaltaba Es que la tiempo de proforma más se asignarán información. 285 En Frecuencia millones para nueva Política, el infraestructura Minuto educativa. ODS. Pero ¿cómo se está ejecutando este proyecto en lo que va del 2019? A pesar de tener asignado un presupuesto de 295 millones hasta la fecha, Es tiempo el de Ministerio más Educación ha información. ejecutado solo el En Frecuencia 16% de este Política, el presupuesto, Minuto es decir, apenas ODS. 22 millones.
La proforma presupuestaria puede terminar siendo un listado de muy buenas intenciones, pero que efectivamente no están poniendo de más información. De manera clara las prioridades. En Frecuencia Política, el minuto ODS. Inclusive ha dispuesto reducciones en el personal en educación para el año 2020, así que tampoco está asignando para más. Es tiempo de más información. Como hemos resaltado en Frecuencia Política, el minuto ODS. Y es nuestro deber mantenernos vigilantes. Soy María Belén Proaño y este fue el minuto. Es tiempo de más. El análisis y la opinión continúa en las redes, en Twitter y en Facebook. Somos @FrecuPolítica. Las redes sociales se enfocaron en la cantante Mon Laferte, quien mostró sus pechos en los Grammy Latinos por protestar contra la violencia en Chile. La cantante chilena Mon Laferte ha denunciado la violencia que vive el país mediante un mensaje escrito en su pecho desnudo, que mostró a los periodistas y fotógrafos congregados en torno a la alfombra roja en la gala de los premios Grammy Latinos, celebrada en Las Vegas, Estados Unidos. En Chile torturan, violan y matan. Podía leerse en el cuerpo del artista, quien llevaba en su cuello el pañuelo de reivindicación contra la legalización del aborto. Y en la ceremonia, Laferte, galardonada con el premio latino y activista además, aprovechó en el discurso para llamar la atención. Chile, me dueles por dentro, me sangras cada vena, me pesa cada cadena, me apresiona cada centro. Y esto fue lo que Mon Laferte dijo en los premios latinos. Nuestra solidaridad para todos los que en Chile están demandando por una nueva constitución. Solamente a manera de titulares, el vicepresidente Otto Sonnenholster se reunirá con el presidente Moreno para revisar el nuevo texto del proyecto económico urgente. La propuesta del presupuesto del Estado, el presupuesto del Estado será analizado con prioridad esta semana en la Asamblea Nacional y se retomará el día de mañana el diálogo el debate sobre las reformas al Código de la Democracia. Creo que somos bastante necios en la Asamblea Nacional y queremos volver a procesar con apuro reformas que son tan importantes, no solamente para las próximas elecciones, sino para la próxima generación que quiera fortalecer el sistema democrático. Creo que sin más por el momento nos despediríamos, Paulina. Así es, no tenemos nada más, estar pendiente igual al debate que se da en la Asamblea, tanto del Código de la Democracia como de la Proforma. Qué bueno, gracias, ha sido un placer volver con ustedes, un abrazo a todos, les dejamos con un poquito de Rubén Blades para todos mis compañeros. Tras la tormenta llega la calma.